Quiero pues traer a través de la palabra establecer un derrotero y es poder hablar un poquito sobre el sistema de creencias, ¿no? Lo que nosotros verdaderamente nos orienta, que es la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a hablar un poquito de esto y quiero titular esta meditación de esta forma: la fe no tiene ojos. Y para ello quiero apoyarme en un texto muy maravilloso de la palabra del Señor. La Biblia habla de un hombre llamado Abraham. Romanos capítulo 4, 17. Te he puesto, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe se puede resumir en una paradoja. Es el cúmulo de experiencias, es el cúmulo de conceptos que muchas veces explotan las neuronas. ¡Pum! La fe nos hace entender cosas que son inentendibles, nos hace ver cosas que no se pueden ver, nos hace esperar cosas que son imposibles de esperar. Entonces, traer una definición aquí con respecto a la fe, creo que me voy a quedar muy corto, pero voy a tratar de poder establecer ese derrotero para alguien acá que necesita pues encarrilar su sistema de creencia hacia, porque la fe por sí sola no tiene sentido, porque todo el mundo nace con alguna fe, llaman la fe natural. En algo creemos. Nos dijeron que muchas veces acá en la costa, cuando el asno rebuzna, tienes que montarte en un barril porque si no te alcanza la vejez. Cuando éramos niños creíamos eso. Que si pasas por una escalera te cae la mala suerte, si ves un gato, si ves esto. En fin, una cantidad de conceptos que la gente cree en eso, y eso es una fe natural, está enfocada en algo. Pero cuando hablamos de la fe relacionada a la confianza en Dios, ya es otra cosa. La fe no necesita ojos. La fe es, dice la Biblia en Hebreos 11, que es certeza, es una seguridad de cosas que tú no ves, que aunque no la tienes, estás esperando. Entonces, basado en eso, creo que podemos hablar de la vida de Abraham. Abraham es el retrato puro de quizás de una persona que fue llamada por Dios, ni siquiera estaba en el mapa, por decirlo así, en el mapa del propósito, porque en el Medio Oriente siempre se relaciona pues que Israel, la tierra bíblica, pero en realidad Abraham no era de Israel. Abraham viene de lo que hoy sería Irak, Ur de los Caldeos, la antigua Mesopotamia, siendo de origen de una familia idólatra que construía ídolos, orfebres y manufactureros. Y Dios lo escogió y lo comenzó a direccionar a través de una ruta, la ruta de ese proceso de fe de Abraham. Uno ve el mapa del Medio Oriente y vemos que Abraham más o menos unos 2.000, 3.000 kilómetros a pie, hace más de 3.000 años, se estableció en varios lugares y en cada lugar Dios como que iba haciendo que esa fe fuera incrementándose. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, pero dice, sin saber para dónde iba. Dios le dijo: tengo un proyecto, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vente. Abraham se montó insofacto en el camión de la mudanza y sin saber para dónde iba. Y ese viaje duró 25 años. Entonces, Abraham se aferró a cosas que él no veía. Y creo que esa característica de una fe, yo escuché una vez a un predicador decir que era una fe suicida. Se tiró del edificio sabiendo que unas manos lo iban a recibir. Entonces,
Esa clase de fe de Abraham era una fe absurda, sin moldes, por decirlo así, sin estructura. La gente, ahorita vamos a ver algunos niveles de creencia o de fe, como lo puedan llamar. Y veo que en Abraham dijo, bueno, yo he construido dioses toda la vida, dioses a la luna, al sol, y cada uno de ellos tenía un significado. Pero algo pasó cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo, tu galardón será sobremanera grande. Génesis 12. Y algo explotó en su corazón y dijo, no, algo tiene que tener este Dios. Si este Dios habla con eso, creo que es suficiente. Y Abraham puso en marcha esa fe. Génesis 15 dice, y lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? Y Abraham contando estrellas. No, Señor, no puedo contar. Bueno, así será tu descendencia. Y después la cuña la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no vio hijos en ese momento. Abraham no vio las naciones que han salido de sus entrañas. Abraham se aferró a una promesa de que de un Dios que él no veía. La fe ve lo que no ve, lo que no puedes ver. Abraham se apoyó en lo que Dios decía. Entonces, por eso el Señor lo llama amigo, y la Biblia acuña detalles, dice, ese es un hombre de fe. Y hay un versículo que siempre me ha ayudado muchísimo a mí, para mi crecimiento. Dice, y Abraham, porque Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a los suyos aún después de él. Y esto porque Abraham no tenía hijos, era estéril, o había esterilidad en su casa. Su mujer era estéril y él no tenía hijos. Entonces ese factor de esterilidad tampoco fue un obstáculo para que Abraham pudiera aferrarse en contraesperanza de este Dios. Abraham más o menos duró 25 años dando vueltas. No fueron días, ni horas, ni meses. Fueron 2 décadas y media. Y su fe fue probada por el tiempo, fue probada por el silencio, fue probada por el desierto y por un cúmulo de situaciones y experiencias que no fueron difíciles. Y aquí veo que su fe no se debilitó, porque a pesar, aunque la Biblia dice en Romanos 4:19 que su fe no se debilitó, a pesar de que ya estaba como muerto. Mire lo que dice el escritor. Pablo dice, Abraham estaba como muerto, pero aún así no dudó. La promesa de Dios hizo que Abraham se fortaleciera cada día en ese proceso. Por eso la fe no tiene ojos para caminar. La fe no pregunta cómo, ni cuándo, ni con qué recursos. La fe avanza con los ojos naturales. La fe avanza, cuando los ojos naturales no ven salida, porque los ojos de la fe no existen. La fe por sí sola se aferra a las promesas que oye. Porque no andamos por lo que vemos. Pablo en Corintios capítulo 5 dice, por fe andamos y no por vista. La palabra griega que define la fe, miremos algo como teológico aquí. Pistis significa confianza firme, significa adhesión, significa convicción interior, significa fidelidad activa. Va más allá de un sentimiento. Es una postura del alma que hace que uno se entregue a Dios aun cuando no hay evidencias. Mientras que la palabra fe en el hebreo, que es emunah, quiere decir firmeza, constancia. Es la fe que se aferra no a lo que se pueda pensar, sino en lo que se siente. Entonces, definiendo esto, la fe no es ver para creer, es creer para permanecer. Hubo unos discípulos del Señor, Tomás, que acuñó estas palabras en la Biblia, y creo que no están por casualidad. Si yo no meto mi mano en su costado y mi dedo en su mano, yo no creo. Y en ese momento Jesús apareció y le dijo, Tomás, bienaventurados los que no vieron, bienaventurados aquellos que tienen esa fe ciega, esa fe que no tiene ojos.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe auténtica no depende de señales visibles. Mucha gente, para poder llevar a cabo un proyecto, necesita pedirle señales a Dios. Y fíjate que las señales en realidad son para los judíos. Las señales son consecuencia de la fe en nuestro ecosistema, atmósfera cristiana. Las señales deben seguirnos. Es como cuando el Señor le dijo a Josué: mira, Josué, ya no hay nube, ya no está Moisés, ya no hay columna de fuego, ahora donde tú pongas el pie, eso será tuyo. Entonces, el cielo reaccionará a tu accionar. Jesús dijo: todo lo que ates aquí será atado allá. Entonces, es como esa juxtaposición de que el cielo dependa de la acción nuestra. Es lo que el Señor dice: lo que mueve al justo es la fe. Pero si retrocede, no agrada el alma del Señor. Entonces, no hay otra forma. Tú lees Hebreos 11 y ahí aparece un cúmulo de hombres y mujeres que creyeron contra esperanza, sin saber, sin entender, y aferrándose a promesas que ni siquiera ellos pudieron recibir la recompensa, proveyendo Dios mejores cosas para nosotros. Entonces, Dios alineó nuestra vida para que podamos ver, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Entonces, el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros no tenemos que esperar un milagro para cambiar, al contrario, cambia para recibir el milagro. Eso es confianza activa, es plenitud de poder accionar. Dios, algo pasa en Abraham, antes se llamaba Abraham. Dios le cambió el nombre antes de recibir la recompensa. Cuando hay un cambio de nombre en la Biblia, es porque hay cambio de carácter. Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa el padre de las multitudes. Pero ese padre de las multitudes recibió el nombre, pero no tenía ni un hijo. Y es tan extraño esto, porque no se sabe cómo crece el hueso en el vientre de la madre, ni el camino del viento, pero así es la obra de Dios. Entonces, Dios primero dice: no, este hombre tiene una creencia poderosa, yo voy a cambiarle el nombre, porque por anticipado ya este hombre dio el paso. Y esa es realidad. Para poder conquistar los aires espirituales, siempre tendrás que creer. No hay otra forma. El reino de los cielos se mueve y se acciona por medio de la fe. La fe auténtica no pide las señales, al contrario, las señales le siguen. La fe auténtica no necesita diagnósticos favorables ni puertas abiertas. La fe auténtica camina cuando aún el panorama está más oscuro, cuando el informe es negativo, cuando está el diagnóstico de la muerte, cuando todo parece estar en silencio. Ahí es la fe, actúa. Pues, cuando yo encarrilo mi sistema de creencia a Dios, yo estoy completamente seguro de que Dios tiene todo bajo control. David decía que aunque se traspasen los montes a la mar, Jehová es nuestro pronto auxilio y es nuestra fortaleza. Entonces, cuando la fe tiene un ojo, deja de ser fe. Si tú ves algo, ya lo ves, ya no es fe, ya lo estás viendo. Entonces el testimonio de tu ojo te dice: no, ya lo tienes, ya está materializado, entonces ya no hay fe. Pero cuando no hay la forma de que tu ojo te dé un testimonio, entonces tienes que aferrarte a las promesas. Y las promesas de Dios son en el sí, son en el amén. Entonces, cuando el Señor nos llama a su hermosa iglesia, a su evangelio, al reino de los cielos, lo que comienza a trabajar en el interior del hombre es creer. Jesús siempre se les acercó a los que iba a sanar y les dijo: ¿crees? Bueno, tú crees, tu fe te salvará. No hay otra forma
sino a través de la fe que alcanzamos la salvación. Y si yo creo en Dios, entonces soy galardonador porque estoy buscando las promesas de un Dios que mantiene siempre esa posición de ser fiel y verdadero. Juan 20:29 le dijo el Señor a Tomás, mira Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque cuando tú no estás viendo, te sometes a la promesa. Y esa promesa no impresiona, sino que se aferra. El creer en la promesa te hace aferrarte. ¿A qué? A que hay un Dios que siempre cumple sus palabras. La fe va a romper las cadenas de la incredulidad. O hay fe o hay incredulidad. Yo creo que con este tiempo que llevamos de ministrar la palabra, uno se ha dado cuenta que hay personas que sí, de una u otra forma, creen en Dios, pero llega un punto inflexivo en ese sistema de creencia, donde ellos predisponen siempre, si el Señor existe y todo, yo voy a la iglesia, estoy ahí congregándome fiel, pero cuando llega la situación difícil, dicen, pero, te sacan siempre el pero y la excusa. Pero el médico dijo esto, pero me pasó esto en el trabajo, pero. Y entonces cuando yo aumento el pero, o aumento la excusa, o le doy un superlativo al obstáculo, parece entonces que la fe se va aminorando, achicando. Y por eso Pedro le dijo al Señor, aumentanos la fe, porque la fe tiene que ser trabajada, tiene que ser abonada, tiene que echarle uno el agüita todos los días. ¿Y cómo hago que esa fe pueda incrementarse? Bueno, ahí está la palabra de Dios, que es la que en realidad es la garantía para nuestra, porque lo dijo Pedro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, hasta que ya estemos a la altura del varón perfecto que es Cristo, la fe tiene que cada día incrementarse. Entonces, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien estar atentos a ella, porque alumbra como antorcha en lugar oscuro. Entonces, es así. La fe en realidad obedece sin explicaciones. La fe verdadera es confiar plenamente en el carácter de Dios. Hebreos 11:8 dice que salió sin saber para dónde iba y recibió la herencia. Proverbios 3:5, fíate de Jehová en todo tu corazón. Fiarte, confiarte, abandonarte en Dios, tirarte del edificio y saber que en el camino en el camino de la caída hay unas manos que te van a sostener. ¿Ya? Jesús le dijo, mira, en Mateo 17, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, pásate de aquí para allá, y se pasará. Porque es absurda la fe. La fe rompe los pronósticos, la fe desmigaja toda estadística. Cuando la fe se predispone en el corazón del hombre, siempre va a estar en dirección hacia el cielo. Permítanme decirles que el que tengas un momento de debilidad es usado para fortalecer. El Señor le dijo a Pablo, tu fe, cuando tú estás débil, entonces te hago fuerte. Pues, sí, hermano Carlos, a mí me llegan dificultades, problemas, sí, como todos. Creo que todos no somos exceptos de esas dificultades. Pero bueno, en mi experiencia siempre que ha habido momentos de duda, cuando he recuperado esa confianza plena, me doy cuenta que ya no confío de la misma manera, sino que ahora mi fe está un poco más grande.
se ensanchó. El Señor usa a veces la duda para ensanchar la fe. También es paradójico, pero es así. Había un hombre que no sabía hablar bien llamado Moisés, pero Dios tenía propósito con él. Y Moisés comenzó a gravitar excusas ahí en el monte, cuando veía aquella zarza ardiendo y comenzó a sacar excusas. El Señor le dijo, ven acá, Moisés, mete tu mano en el seno. Y metió la mano y salió leprosa. Y la lepra en ese momento era lo peor. Y según los egipcios, y Moisés tenía una cultura egipcia, tenía en su mente, los egipcios consideraban que la lepra era por parte de un espíritu malo que se apoderaba del cuerpo y que había sido desechado por los dioses. Entonces, Dios llevó a Moisés a la montaña y Moisés allá metió la mano. ¿Pero y qué, Señor? Mi mano está leprosa. Me van a desechar los dioses. No, ya no tengo. Yo fui desechado porque tenían niveles, tanto los árabes como los egipcios antiguos, que los egipcios antiguos no eran árabes. Las regiones de Mesopotamia siempre consideran que las enfermedades eran castigo de los dioses, de sus divinidades, y los leprosos estaban en el rango inferior. Imagínense Moisés viéndose la mano leprosa. Entonces vuelve a meter la mano Moisés y la metió y salió sana. Oh Señor, pero tú eres más grande que los dioses. Ya era que Dios llevó a Moisés a confrontar sus propias dudas, pero el mismo Dios que confronta la duda es el mismo Dios que te da las garantías, te da la seguridad, la confianza, las evidencias para que sepas que Él tiene todo bajo control, aun cuando tú no lo entiendes, aun cuando tú ni siquiera estés confiando. Pedro se lanzó a las aguas. Ven, le dijo Jesús, camina, ven. Tú puedes, Señor, pero y se tiró y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ahí llegó la duda. Ay, hermano, y cuando llegó la duda, se estaba hundiendo Pedro. Y era un pescador. Y Pedro sabía nadar. Pero cuando la duda llegó, lo bloqueó. Y tanto, Señor, sálvame que perezco. Por lo menos comienza a bracear, a tirar brazos ahí, pero ya Pedro estaba bloqueado, porque muchas veces la incredulidad lo que hace es bloquear las capacidades, no solo del alma, sino del cuerpo. ¿Cuántos no les ha pasado que le dice el diagnóstico el médico y esa enfermedad psíquica se vuelve somática y entonces pasa de la mente al cuerpo y todavía no están muertos, pero el cuerpo, pero ya ellos en su mente ya están derrotados? Eso pasa cuando hay incredulidad, bloquea. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, estabas caminando sobre las aguas. Es ahí donde Dios te pide, hombre, confía. Cuando tus capacidades, cuando tu creencia llega al límite, cuando tengas dudas, cuando sientas que hay límites, confía. Jesús le dijo en Marcos 11:22, tened fe, confiad. Si en verdad crees, confía. Si en verdad dices que amas a este Dios, que has entregado tu vida, confía. Los que confían en Él son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ya, porque Él guarda en completa paz, dice Isaías 26, Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Abraham era un hombre de la fe, el padre de la fe, perdón, y lo llaman, para la nación judía, él es un referente máximo de su fe, de la fe judía. Pero no obstante, Abraham enseñó a toda la humanidad a caminar en contraesperanza. ¿Quién iba a garantizar? Nadie podía garantizar que un hombre de 99 años podía embarazar a una mujer estéril. Dios estiró lo más que pudo. Voy a estirar para que vean que este hombre tiene confianza. Y eso fue lo que pasó. De uno medio muerto, dice la Biblia, sacó Dios la nación y a través de él bendijo a la familia de la tierra. Y no solo la familia, también las naciones. Entonces, los proyectos de Dios siempre te van a exigir fe.
Tú no te puedes mover en el reino de Dios sin la fe. No te puedes mover en las atmósferas de Dios si no crees que Él actúa en eso. Yo recuerdo una vez que me tocó ir a una ciudad a predicar, a un evento. Y se me acercó una familia, pastor, está un niño así, está en coma inducido, el estómago lo perdió, algo así, no recuerdo bien cuál era la enfermedad. Total, que el niño tenía unos tubos metidos aquí y lo alimentaban por ahí. Era mucho el dolor, entonces él lo tenían inducido. Entonces la familia me llevó al hospital y enseguida el que está en la puerta dijo, no, aquí tú no puedes entrar, no es hora de visita. Y la hermana que estaba conmigo, pero venga, déjelo, que él es pastor. Y el hombre dijo, así me traigan al mismo papa, aquí no entran. La hermana intentó molestarse y dijo, no, tranquila, vamos a permitir, vamos a orar, ¿no? Que el Señor nos permita. Y oramos y el hombre dijo, pero entra uno solo. Y yo entro y entonces allá en las enfermeras, Señor, ¿pero qué viene a buscar ahora? No, vengo a orar a un niño así. Y con una actitud muy déspota, muy ofensiva. Esto no es hora de visita. Y yo, bueno, ya aquí ya no noto que hay contrariedad, hay gente que se está oponiendo. Entonces, Señor, danos la victoria aquí. La señora accedió también, me dijo, pero lávese las manos, así en ese tono. Lávese las manos, póngase esto. Unos guantes, me pusieron tapaboca, el gorrito ese, y me dieron una bata, era una unidad de cuidados intensivos. Y entonces yo me puse la bata al revés, y como si fuera una chaqueta, la abertura hacia adelante. Entonces se burlaron las enfermeras cuando el Señor me dijo, el de hecho que se burlen ella no quiere decir que no haya victoria, porque el que ríe de último, ríe mejor. Y yo entré a esa habitación, pero créeme que ya yo tenía una convicción muy plena de que Dios iba a sanar a ese niño. Y yo estaba convencido y también un poco dolido por lo que había pasado. No me dejan entrar en la puerta y esta señora burlándose. Eran varias, esta señora burlándose. Entro yo a la habitación y veo a la mamá llorando sobre el niño. Una de las cosas que me dijo la enfermera, por favor, no vayan a hacer ruido alto. Recuerde que está ahí, había un letrero que decía, unidad de cuidados intensivos, por favor, evitar ruidos, pacientes, tal. Cuando yo le digo, hermana, que ya no me había visto, hermana, Dios le bendiga, soy el pastor Carlos, vengo ahora, niño, ella comenzó a gritar. Cuando ella comenzó a gritar, ay, hermano, se me mueren mis hijos. Yo le decía, hermana, tranquila, tranquila. Y yo hablando de voz baja, como por ser prudente. Hermana, cálmese, tranquila, tranquila, el Señor nos va a ayudar. Entonces yo le decía, ¿usted cree que Dios puede sanar? Le decía en voz bajita. Y ella gritaba, sí, yo creo, hermano, yo creo que mi Dios, yo no quiero. Y yo, Dios mío, qué situación. Entonces yo comencé a orar en voz baja y quizás has pasado por esa situación donde uno está como incómodo y está incómodo porque está aquí y la hermana está gritando y yo dije, bueno, Señor, por favor, glorifícate. Y yo sentí la convicción, vea, Carlos declare la sanidad, levante su voz, rompa el temor. Venga, yo tengo el control sobre todo. Y cuando una cosa es que tú lo sientes, una cosa es que Dios te lo diga. Y yo levanté mi voz y llamé al niño, gritando, hermano, gritando, porque es que ahí está la convicción. Niño, levántate ahora, levántate. Y hermano, no había terminado yo la frase cuando ese niño se estaba moviendo, inclusive se dobló y comenzó a pedir comida. Mami, tengo hambre, mami, tengo hambre. Y cuando la mamá vio a ese niño, esa hermana comenzó a hablar en lengua, a gritar. Esa unidad de cuidados intensivos, créeme, se volvió un culto pentecostal, como estuviera en la iglesia de Ricardo Bonza. Eso era tremendo, eso sorprendido. Y vienen las enfermeras. Cuando yo veo a esa hermana hablar en lenguas, a ese niño pedir comida, ¿usted cree que me va a quedar quieto? No, si ahí Dios hizo un milagro y Dios desautorizó ahí mismo la muerte
a través de la palabra de un hombre. Eso es un milagro. Y la enfermera llega, pero cuando ella ve al niño, eso es lo maravilloso de la recompensa, porque los que creen en Dios, Dios los galardona. Cuando esa mujer vio a ese niño, esa mujer le cambió el rostro, venía con el dedo en la boca, pero cuando vio la que comenzó a gritar, huella, milagro, milagro. Y ella misma llamó al médico y llamó a otro, un milagro, se levantó el niño, fulano, tal, tal. Y yo recuerdo, impuse mis manos, arrodíllense aquí, vamos a orar. Eso es lo que hace Dios. Y nosotros no hemos creído en un muñequito colgado en una pared. Nosotros no hemos creído en conceptos humanos, no son fábulas artificiosas, decía el apóstol, sino que con esa fe, esa convicción hemos visto por medio de la fe lo que no hemos visto. ¿Ya? Entonces, si tenemos fe en Dios, tenemos que creer que Él está ahí, que galardona, que Él recompensa, que tu fe no es en vano, que tú has puesto toda tu creencia, todo tu caminar, que tú te mueves en pos de Él, que cada paso, que cada día que te levantas a batallar, que cada madrugada, que cada vez que doblas tu rodilla, que cada vez que pones en acción esto maravilloso de nuestra fe cristiana. Yo voy a leer la Biblia, voy a ayunar, voy a irme al culto, voy a ir al campamento, voy para la vigilia, voy para la convención, voy a hacer esto, voy a orar por un enfermo, voy a interceder, voy a mandar un mensaje de texto para evangelizar, voy ahora a declarar esto, voy a pedirle a Dios mi casa, voy a pedirle a Dios que me ayude, y sé que Él va a recompensar. ¿Cómo Él lo hará? El desierto florecerá, el horno aunque arda 7 veces, Dios está ahí, aunque la higuera no florezca y aunque su vida no haya fruto, con todo yo me alegraré en este Dios que tiene todo bajo control. Voy a dar mis pasos, voy a creer. Ruth dijo, hay que volver a la casa del pan porque allí está la promesa. Entonces, cuando yo creo en esa, pongo mi vida en esa perspectiva de saber que hay un Dios que se mueve, yo estoy tranquilo, hasta para dormir. En paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Alguien me preguntó a mí, pastor, ¿y en Israel usted no tuvo miedo a esos misiles y esto? Yo le dije, bueno, te voy a confesar que yo tuve una crisis, un pánico. Fue el primer día que comenzó la guerra. Me levantaron a eso de las 5:30 de la mañana, hermano. Acabamos de llegar a la iglesia porque llegamos como a la 1 de la mañana. Porque en Israel siempre los horarios son muy diferentes y el Shabbat. Entonces comienza el viernes. Nosotros hacemos culto viernes y sábado temprano, pero ese día solo hicimos viernes. Y llegamos a la casa y bueno, nos acostamos 5:30 de la llamada. Hermano, no salga de la casa. Y comienza el bombardeo de imágenes, videos para allá, para acá, sirenas, alarmas, de todo. El televisor estaba apagado, te lo prendía y decía, no salga, refúgiese, busca el refugio más cerca. Y de pronto, hermano, comienza ese bombardeo a la ciudad donde yo estaba, cerca de Jerusalén. Y entonces yo decía, Dios mío, esto se acabó y el mundo, estamos a punto de ver el fin de los tiempos. Aquí lo que falta es que el Señor nos recoja. Hermano, cuando venía el misil, alguien me llamó, creo que la señora al lado de la casa me llamó, ella no estaba en el país, estaba en Grecia. Una vecina, una judía llamada Tali Cohen. Y Tali, Carlos, busca un refugio, no te quedes en la casa no tenía búnker. Entonces yo tenía que buscar un búnker público, que hay mucho en Israel, pero no sabía dónde estaba. Y salí con la niña pequeña y de pronto cuando veo es que viene el misil, todo el celular comienza a sonar. El misil venía para esa ciudad. En Israel hay un sistema de defensa y es que los misiles que mandaban los terroristas, Israel a través del Iron Dome, que era el domo de hierro, los explotaba en el aire. Y el misil venía y, hermanos, en ese momentico, ¡pum!, se escuchó cuando el misil de Israel interceptó el misil que venía de los terroristas.
y explotó en el aire. Eso fue un sonido impresionante. Tú quedas sordo por un momento, el oído comienza a pitar, te exusiona un aire y como te comprime esa presión. Entonces yo siento, claro, en ese momento yo no sabía que el misil lo había impactado. Yo dije, el misil cayó y ¡boom! Se escucha ese estruendo. Cuando yo escucho ese estruendo, el cielo estaba azul, 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 sin nubes. Era por ahí 7, 8 de la mañana. Y yo veo, hermano, vi el ángel del Señor. Yo vi el ángel del Señor. Cuando yo vi lo que no se podía ver, porque es que si no tengo confianza en Dios, el testimonio del oído es uno, pero el testimonio del ojo es muy poderoso. O sea, y por eso el Señor dice uno, ahora caminarán por el oído, pero los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos y le veremos tal y como Él es. O sea, vamos en camino a tener el testimonio del ojo porque vamos a ver al Señor. El Señor como que me anticipó y me dijo, mira que mi ángel es verdad, mira que esto. Yo vi una figura, no vi alas. Yo escuchaba un aleteo, pero no vi alas. Yo vi el ángel del Señor. Y dije, no, yo tengo el refugio ya aquí. Me devolví y comenzamos a cantar dentro de la casa. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando tú tienes esa confianza en Dios, Dios toma esa atmósfera y la cambia a tu favor. Dios establece los parámetros para que tus pasos sean firmes y no resbales. Número 1, fe de necesidad. Esa fe de necesidad, todos tenemos una necesidad, pero entonces yo enfoco esto. ¿Quién me suple mis necesidades? Dios. Si las aves del cielo, si las bestias del campo, si los lirios del campo, Dios les provee todo lo que necesitan, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará a nosotros? Claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias, sus aflicciones. El padre del muchacho que llevó a Jesús en Marcos 9:24 dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad porque a veces tengo dudas y mi muchacho necesita la sanidad. Entonces la necesidad es la ambulancia que te lleva a la fe y la fe es la ambulancia que te lleva a Dios. Entonces hay necesidades, confía. Y tu fe tiene que ser encarrilada a lo que hace Dios, a los atributos de Dios. Entonces tú sabes, no, quien me suple necesidades de Dios. Número 2, fe de expectativa. La fe expectativa es obviamente algo que esperamos, lo dice su nombre. Pero entonces yo sé que Él vendrá, dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardare por un tiempo, se apresura hacia el fin, no mentirá, y aunque tardare, yo lo voy a esperar. Entonces tenemos expectativa, el 2026 llegó y hay expectativa, hay proyectos, uno hace proyectos de toda clase, personales, en la iglesia, entonces hay expectativa. Entonces, si hay expectativa, yo tengo que apoyarme en el que es dueño del tiempo y dueño de la eternidad. ¿Quién está en el futuro? El Dios de la eternidad. Entonces, ya Él sabe qué paso voy a dar. Guíame hacia tu santa voluntad. De la necesidad, las manos de Dios. La expectativa, la eternidad de Dios. 3, la fe de obediencia. La fe de obediencia es solamente practicar ese sentido de agradar a Dios. Las prerrogativas de la fe, tiene que haber obediencia. Y la obediencia es mantenerse en postura de agradar a Dios. Porque la fe no justifica el pecado, no, al contrario. La fe, dice la Biblia, que te hace renunciar al pecado. Entonces, yo quiero agradar a Dios. Dios tiene una moral muy alta. Él es santo, Él es puro. Entonces, cuando yo practico la obediencia de las prerrogativas de Dios, para los judíos era mandamiento, pero para nosotros es solamente la invitación. Entonces yo por amor dejo de hacer lo que a Dios no le agrada y por amor hago lo que a Dios le agrada. Dice
Proverbios 3:5, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Entonces, la fe de obediencia es, bueno, voy a hacer lo que Dios dijo. Lucas 5 dijo, mira Señor, toda la noche he pescado, pero en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro no se apoyó en su experiencia, sino en la palabra. 4, la fe de resistencia es aquella que no renuncia, es aquella que no retrocede. Otros experimentaron vituperios, azotes, los persiguieron, los echaron en los leones, prisiones, cárceles, pero se mantuvieron firmes aunque no recibieron lo prometido. Esa gente tiene una recompensa grande, dice la Biblia, y proveyendo Dios mejores cosas para nosotros, pero hay gente que batalló tan fuerte en la Biblia, en la iglesia primitiva, que experimentaron toda clase de azotes, pero aún así su fe los mantuvo en alto. La Biblia dice que si retrocede no agrada el alma del Señor. Entonces, la fe de resistencia no es aquella que se acaba con el primer obstáculo, al contrario, persevera, sigue hacia adelante. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque si no desmayamos, vamos a cosechar una gran cosecha, valga la redundancia. Entonces, la fe también tiene un testimonio. Fe de testimonio es que de los cuales el mundo no era digno. Cuando tú tienes fe, la gente a tu alrededor va a decir, él cree en Dios, ella cree en Dios. Y esa fe de testimonio es como una semilla que germina en corazón de otros. Porque Abraham creyó a Dios. Y el hecho de haber creído en Dios, toda su descendencia se aferró a ese Dios. Abraham fue la puerta. Mira, aquí me encontré con el Dios de los cielos. La humanidad entera habían pasado grandes hombres. Adán, Enoc, Noé. Y sí, ¿cómo sabía Abraham de Adán? ¿Cómo sabía Abraham de Noé? No había manera. Pero cuando Abraham creyó, abrió una puerta para toda su descendencia. Cuando Abraham abrió la puerta, dijo, no, aquí va a entrar mucha gente que va a creer en este Dios, gente que va a revolucionar las creencias del mundo, porque a través de Abraham hasta la Biblia, porque si Abraham fue el que le creyó a Dios, entonces de Abraham salieron las tribus y de las tribus salieron los grandes renombres que Dios usó. Entonces Abraham tenía que dar el paso y Abraham abrió la puerta y inmediatamente las promesas de Dios pasan, porque hasta el día de hoy, por la fe de Abraham, nos llegó esas virtudes, de conocer las virtudes de un Dios todopoderoso. Dice la Biblia en Corintios 4:17 que cada vez que hay dificultades, la tribulación momentánea trae consigo eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es testimonio. Abraham creyó y dijo, no, Dios nos va a dar. Inclusive Sara se equivocó y le dio la esclava a Abraham, pero Dios dijo, no, Abraham, vamos a volver al proyecto. En Sara te será llamada la descendencia. Entonces nació el niño y aún así, después de 12 años, Dios le dijo, sube a la montaña y sacrifícame a tu hijo. Y hermanos, por lo que le he dicho, sacrificar a Isaac era una ofrenda muy, muy valiosa. Pero Abraham dijo, yo sé que él me lo resucita y yo me llevo los huesos y de camino a casa él me resucita al muchacho. Oiga, eso era una fe impresionante. Y por eso Dios escogió un hombre como Abraham. Y esa fe se glorifica. El último nivel de fe es la fe donde descansa en quién es Dios. Decía Pablo a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía que le iban a quitar la cabeza, pero aún así digo, voy a anunciar, mi vida no tiene sentido. Aquí sé que un día el Señor me guardará el depósito. He acabado la carrera, pero con gozo, porque sé que el Señor me dará el galardón supremo.
porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, esa confianza plena, esa postura de tener el querer aferrarse a esas promesas de Dios, nos ayudará siempre. La fe no sufre, la fe no renuncia, la fe no siempre recibirá aplausos, la fe recibirá su honra en el cielo. Venid acá todos los benditos de mi nombre, vengan. Dios nos pondrá en lo alto. Ustedes ven a esta clase de gente que está aquí ante todas las naciones. Esta gente resistió, esta gente puso su confianza en mí, no en las vanidades fútiles de la vida. Ellos confiaron en mis promesas y mírenlos aquí coronados de gloria y de honra. Entonces, un día esa fe será glorificada y ya no seremos solamente, no tendrá solamente testimonio del oído, sino que le veremos tal y como Él es. Termino con este versículo, Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede, no agradará el alma del Señor. Paz de Cristo, Dios les bendiga y muchas gracias por permitirme compartir estos pensamientos con ustedes.